En este programa especial, le mostraremos las evidencias y los hechos en torno a uno de los casos más extraordinarios dentro de la investigación de la visita extraterrestre a nuestro mundo. La entrevista a un ser de origen extraterrestre, capturado vivo de una nave de origen no humano que fue al parecer derribada y habría caído a tierra en Sudáfrica. Es importante recordar que el 26 de julio del 2023, el exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grush afirmó contar con documentos y evidencias de proyectos secretos fuera de la vista e incluso de los mecanismos de seguridad e inteligencia militar de los Estados Unidos, donde han sido llevados los restos de naves de origen no humano, así como sus tripulantes, biológicos no humanos, refirió el ex militar. Me informaron en el curso de mis funciones oficiales de un programa con varias décadas de antigüedad sobre recuperación de choques de UAPs e ingeniería inversa. Originalmente esas lecturas me fueron negadas cuando lo solicité. Si cree que tenemos restos de naves estrelladas, como mencionó antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos que conducían esta nave? Como lo manifesté públicamente en mi entrevista para News Nation, algunos biológicos llegaron con estas recuperaciones, ¿sí? ¿Los biológicos eran humanos o no humanos? No humanos, y esa fue la afirmación de la gente con conocimiento directo con quienes hablé y que aún siguen en el programa. El caso que le vamos a exponer es extraído directamente de los archivos y cuenta con la documentación, los testimonios y una grabación donde uno de los ocupantes de la nave de origen no humano es interrogado por personal especial y militar. Y es precisamente a lo que se refiere el ex militar de inteligencia David Grush. El gobierno mantiene ocultas naves, seres vivos y muertos, y no son humanos. En julio de 1990, el capitán de investigaciones especiales James Van Groenen le proporcionó documentos oficiales de la Fuerza Aérea de Sudáfrica al investigador Tony Dodd, quien a su vez lo compartiría con Jaime Maussan, quien años más tarde los pudo relacionar a imágenes que habrían sido captadas en el S-4 del Área 51, ya que coincidían fechas, nombres y lugares, donde se observa a un ser extraterrestre de las mismas características que aparecen en los documentos de la Fuerza Aérea de Sudáfrica y que también serían corroborados por Victor, un seudónimo de la persona a quien extrajo clandestinamente las imágenes que habrían sido grabadas por el Departamento de Inteligencia de la Marina de los Estados Unidos. Un caso que, a pesar de las extraordinarias evidencias que se han podido obtener, sigue siendo desconocido para la mayoría de las personas e incluso investigadores del fenómeno extraterrestre. De acuerdo a los documentos de la Fuerza Aérea de Sudáfrica, el 7 de mayo de 1989 fue reportada la presencia de un ovni cruzando el Océano Atlántico por la inteligencia militar de los Estados Unidos. De acuerdo a la dirección del objeto, debería ingresar al espacio aéreo de Sudáfrica algunos minutos después. A las 13:58, un ovni fue detectado sobre el territorio sudafricano. Se ordenó despegar a 2 aviones caza Mirage desde la base aérea Balala, los cuales interceptaron a la nave y le ordenaron descender. Al no responder a las órdenes de los pilotos, se les autorizó que dispararan con un rayo Maser, es decir, un rayo láser de microondas experimental llamado Thor 2, el cual derribó instantáneamente al objeto, el cual se precipitó en la frontera de Sudáfrica y Botsuana. De acuerdo al informe de los pilotos, la hora exacta del incidente fueron las 14 horas con 2 minutos del 7 de mayo. Cayó dando giros en la zona del desierto del Kalahari en Botsuana, a 80 kilómetros de la frontera con Sudáfrica. Se organizó una operación que fue llamada Operación Diamante Plateado, de emergencia para rescatar esta nave, la cual se encontraba prácticamente intacta. Sin embargo, generó un cráter de 150 metros y una profundidad de 12 metros. La forma del objeto era discoidal, de unos 15 o 20 metros de diámetro. Las rocas y la arena que estaban cerca del objeto se fundieron debido al intenso calor. De acuerdo al testimonio de los militares de Sudáfrica, fue muy difícil acercarse al objeto debido a que este producía un intenso campo electromagnético. Este incidente fue confirmado por Dithoko Seiso, el secretario del Medio Ambiente de Botsuana, en un reporte que fue publicado por el diario The Argus de Ciudad del Cabo.
El objeto fue rescatado y llevado a una base militar. En ese lugar se encontró una puerta en la base de la nave. Ingresaron y en su interior se encontraron con dos seres, los cuales mostraron una gran agresividad. Uno de los seres estaba herido. Ambos fueron llevados a instalaciones médicas para su atención. Ambos seres y la nave serían enviadas hasta el S4 del Área 51, se dice, a cambio de tecnología de guerra. Algunos incluso consideraron que fueron intercambiados por una bomba atómica. No se vaya, que a continuación escucharemos a Víctor, el seudónimo de un agente secreto que al parecer formó parte de Aquarius, un programa de retención e interrogación a seres de origen extraterrestre y que nos confirma la veracidad de las imágenes que le estamos mostrando y da sentido a las afirmaciones del exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grush, que dentro del gobierno existen proyectos secretos que recuperaron tecnología y biología no humanas. El viernes 26 de julio de 1996, las oficinas de Rocket Pictures, productora y distribuidora de películas y programas de televisión, recibieron una llamada de teléfono. Una voz masculina, que se identificó solamente como Víctor, dijo poseer una cinta de una entrevista hecha a un ser extraterrestre. Cinta que entregaría a Rocket Pictures de Los Ángeles del señor Tom Coleman a cambio de dinero. En las negociaciones, Víctor accedió a ofrecer una entrevista siempre y cuando se mantuviera su identidad en secreto. What is your occupation at Area 51? I won't answer that. I have had reason to be present at Area 51, but I'm not going to clarify whether or not I was there as an employee. Are you saying you were there as a visitor? I'm not going to specify why or in what capacity I was there, only that I was there. Can you tell us how many times you were there? When I agreed to this, my fundamental ground rule was that I would not be asked to divulge personal data that might help pinpoint my identity. If you continue to ask questions that are out of bounds, I won't hesitate to terminate this interview. Are you saying that the number of times you were present at Area 51 is enough to pinpoint your identity? Any specifics will narrow the field of suspects. Of course, I could lie. Let's say I've been there 47 times. Or anyway, more than once. Let's turn to the tape itself. The copy you've supplied is not the original tape. No, Was the original at Area 51 when you copied it? that's out of bounds. Is it fair to assume that the copying of tapes at Area 51 is heavily restricted? You can assume anything you like. I would say that's a fair assumption. That's obvious. I will say that this tape was copied under special circumstances. Otherwise, copying it would have been impossible. Can you be more specific? More specific? Okay, I'm sure they've figured this much out already. Recently, there was a wholesale transfer of video documentation from analog tape to digital disc storage. In a couple of instances, this allowed data to leak from a highest security system to a less high security system. Even so, this particular tape was the only... I think that's about all I'll say about that. Was there something about this particular clip that made it more accessible to be copied? Not necessarily, no. Was there something about the content that caused them to file it differently or give it special handling? This interview is terminated. La actitud de Víctor en ese momento podemos relacionarla con la respuesta de David Grush cuando se le preguntó acerca de las represalias a las que se ha visto expuesto él mismo y las personas que tienen conocimiento o están trabajando dentro de estos proyectos secretos. Pero tengo conocimiento de represalias en activo en mi contra de otros colegas y eso ha sido muy molesto. Very upsetting to me. Coming from where? ¿Que vienen de dónde? Certain senior leadership. De ciertos altos funcionarios, de agencias previas con las que estuvo asociado. Y es todo lo que puedo decir públicamente, pero puede dar más detalles en un ambiente cerrado. ¿Cómo explica esta respuesta? Parece una respuesta muy bizarra. Like a bizarre response. I call it Yo le llamo terrorismo administrativo. Ese es su truco, su herramienta en la caja. Callar a la gente, especialmente el servicio gubernamental, se preocupa por su carrera, se preocupa por su nivel de autorización, su reputación y que ésta crezca. Cuando amenazan eso, la fluidez en su carrera, mucha gente retrocede, pero estoy aquí para representar a esa gente. I'm here to represent those people. Después de conversar con Víctor y establecer las bases para la entrevista, esta continuó.
Have you personally seen the alien being that appears in the tape? Yes, I have, but I stress I was not necessarily present at the interview session that appears on the tape. I'm not going to be specific. I may have encountered the being at another time. What can you tell us about the alien interview we're about to see? This one is rather recent, very late in the series. The interview process has been ongoing since the being arrived, which was in 1989. Approximately twice a month, they sit it down for a session that generally lasts from 3 to 5 hours. If they try to go longer than that, or if they schedule the sessions more frequently, the being becomes unresponsive. There's a fair amount of infighting among the scientists from different disciplines to get their questions asked. What has the alien revealed? Various minor technical details of the saucers. The physicists and engineers are frankly frustrated. They feel the being is withholding information. Possibly concepts are getting lost because all the information has to come through a telepath. But also it may be that the bulk of their scientific knowledge is just too advanced to be translated into our primitive conceptual framework. It's analogous to if a human scientist were to try to translate quantum mechanics into the grunts and screeches of a chimpanzee. That's not a very flattering comparison. Frankly, there's a high attrition rate for scientists in the program. You'd think they'd be energized by the challenge. But a lot of them take the ego deflation very hard when they find out not only how much they don't know, but how much they aren't even capable of understanding. What else has the alien communicated? Oddly enough, the being seems to have a much easier time communicating spiritual concepts. No se vaya, que más adelante, Víctor confirma la comunicación con el ser de origen no humano por medio de la telepatía y revela que el ser que en esos momentos estaba siendo interrogado posiblemente moriría. Durante la audiencia pública del 26 de julio del 2023, el exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grush afirmó tener conocimiento de diversos eventos, en los cuales se habrían recuperado los restos de naves y cuerpos biológicos no humanos en otras zonas del planeta, incluso antes del incidente de Roswell en 1947. El gobierno estadounidense ha estado al tanto de evidencia real de formas de inteligencia extraterrestres que de otro modo no se explicarían, y de ser así, ¿cuándo cree que ocurrió por primera vez? Me gusta usar el término no humano para explicar el origen. Mantiene abiertas las opciones científicas. Ciertamente, como lo hablé de manera pública previamente en la década de 1930. Uno de los primeros accidentes de una nave de origen no humano habría sido registrado el 13 de junio del año 1933 en una región al norte de Italia. El investigador italiano Alberto Pinotti publicó recientemente una serie de documentos que prueban la veracidad del primer accidente de un objeto de tecnología no humana. Continuamos con esta extraordinaria investigación en torno a uno de los casos más reveladores e impactantes que confirma lo que el exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grush expuso al mundo el 26 de julio del 2023 en el Congreso de los Estados Unidos, que existen proyectos secretos que tratan de llevar a cabo la llamada retroingeniería en base a las naves y cuerpos que han sido recuperados de accidentes y derribos de esta tecnología no humana. You removed the soundtrack from the tape before you turned it over to this program. That's correct. I can't allow the voices of the project personnel to be heard by the general public. There's a very good chance their family or friends on the outside might recognize them. Isn't your purpose in releasing this tape to expose Area 51 to the world? My purpose is to expose the existence of the aliens, not compromise these individuals. I made the decision to come forward. I'm taking precautions to protect my own identity, and I don't think it's fair for me to put these others in danger of exposure. In any case, the interview on the tape went nowhere. It was interrupted, as you'll see. Can you describe for us what we're seeing? All right, we're looking at the interview suite at S4. It's kept dark for the comfort of the aliens. The figure who is just barely visible in the left foreground is the telepath, and behind the camera is a raked seating area for observers. Although in this case, I believe the only other person present was a military aide. The alien is seated behind a glass partition in a biocontainment area, which is maintained at
Biosafety Level 2, the lowest designation. That's primarily for the protection of the aliens, not us. The theory is that if they were going to infect us with an alien bug, it would have happened 50 years ago. In fact, all the indications are the aliens eliminated microbial and viral life from their own ecosystem long ago. They aren't susceptible to our diseases directly, but it has been shown that microbes can reproduce and form colonies within their respiratory systems, which tends to exacerbate the debilities they seem to suffer anyway in our environment. In fact, you can see here the alien is beginning to flag. The interview was not going well. The telepath was trying to clarify some points from a previous interview, but he wasn't receiving coherent responses. As you can see, the being is in real distress. At this point, the telepath is sending out a message to the medical staff. He's trying to communicate with the alien, but he's getting no response. There's very little he can do. There's no direct connection between his space and the biocontainment area. That's the aide stepping in on the right. The medical staff should be there by now. They're slow in responding. There they are. I have to say the medical personnel at S4 are less than first rate. They tend to be selected for their willingness to keep secrets rather than their medical competence. By the way, he's not shining that light into the eyes. It looks that way, but in fact he's checking for hemorrhaging around the eye sockets and in the nasal cavity. I'm sorry. It's very hard for me to watch this. Muchos fueron los que se sintieron conmovidos por estas imágenes. Se trataba evidentemente de un ser inteligente, no humano, muy seguramente extraterrestre, que literalmente moría ante las cámaras. Robert Dean participó. That breaks my heart. I think you've got yourself a piece of legitimate footage here, and I think you've got your hands on some pretty sensitive material. I don't know how the hell you got this. I don't know who you got it from, and frankly, I don't want to know who you got it from. But you got yourself a tiger by the tail with this footage. I would say, and I know that that's one of the things you'll ask of me, is that you've got yourself some legitimate footage of one of the little guys being interrogated and filmed. And there's a reality to it, and there's a sensitivity to it that literally breaks my heart. But I tell you very strongly, you've got something here that is very sensitive. Well, I know that the level of classification on this kind of a thing is so far damned above top secret that you can't imagine how sensitive this kind of thing is, and how delicate it is, and how tightly the government sits on anything like this. La llamada entrevista a un ser extraterrestre en el Área 51 es más extensa. Aún tenemos que exponer más detalles de lo que ocurrió, ya que Víctor, este agente secreto, expondría más información reveladora en 2 ocasiones más antes de morir. La entrevista a un ser extraterrestre continuará.